Esmes Castro Johan David, Presente, profesor. Nero López Windy Jr., Presente, profe. Moreno Bovea Jesús Antonio, Ojeda Padilla David de Jesús, Presente, profe. Sampaio Pacheco Beauty Janet, Para su casa no hay luz, profe. Tete Ursola Giselle Carolina, Presente, profe. Toscano Garizábal Gualdier Jesús, Presente. Vázquez Racines Ebelizaray, bueno, yo creo que ya yo les había dicho que con 3 inasistencias se pierde la asignatura. Entonces hay personas que tienen ya 2 inasistencias, como son Álvarez Márquez Blas Aldair. Profe, disculpe, a mí no me llamó. ¿Quién eres tú? Montero Esteban. Montero Esteban. Tú no estás relacionado en la lista. Dieron orden de que los que no estuvieran en el listado que aparece en la plataforma tenían que acercarse al Infotep a mirar cómo solucionar ese problema. Entonces te voy a pedir que te acerques al Infotep porque no apareces en lista. Eso lo debes hacer hoy mismo, Esteban. Bueno, les comentaba que en esta materia, porque el número de horas es poca, entonces las inasistencias con las que se pierden son pocas, que son 3 horas. Entre más horas tiene una materia, mayor es la cantidad de inasistencias que aguanta. Pero entre más poquitas son las horas, con menos asistencia se pierde. En este caso de investigación, se pierde con 3 inasistencias. Hay personas como Álvarez Márquez Blas Aldair, Arisa Algarín Pedro Luis, Hernández Borrero Carolay Andrea, Moreno Bovea Jesús Antonio, Vázquez Racines Ebelizaray, que tienen 2 inasistencias. Si ellos, por ejemplo, en la clase que viene la otra semana no aparecieran, con esa inasistencia ya no tendrían nada que hacer. Y en la cuestión de las inasistencias, para el reporte del segundo cohorte, voy a colocar las inasistencias. En la primer corte, que fue primer parcial, fui muy flexible y no le coloqué las inasistencias a la gente que tenía inasistencia. En esta ocasión, ya lo dije en la clase anterior y vuelvo y lo ratifico, no va a haber ningún tipo de flexibilidad. Si tiene 3 inasistencias, se las coloco, con lo cual ya no tiene nada que hacer porque perdió la materia. Entonces, favor manejar bien esa parte porque es muy malo que vayan a perder por inasistencia. Bueno, nosotros voy a meterme en el Classroom para mirar qué era lo que habíamos dejado de lectura o de mirar. Creo que eran un par de videos, si no estoy mal, 4. Y teníamos 2 videos que debieron haberlos mirado sobre entrevista en profundidad, sobre estudio de caso, Escucho.
Profe, lo que pasa es que yo me encuentro sin fluido eléctrico, entonces estoy en clase a medida de una SIM card de datos, o sea, que recargué. Entonces, para que sepa, por si acaso se me llega a apagar el teléfono, porque aquí no hay clase, no hay luz desde ayer a las 3 de la tarde que se fue, no ha llegado la luz. ¿De dónde estás tú, Margarita? En Pueblo Viejo, profe. Mm. Bueno, es una situación, yo sé que es compleja y difícil porque están dependiendo de muchos factores como la luz, como la conectividad, pero entonces a mí me exigen que pase las asistencias. Y entonces ahora que venga la entrega de notas, me toca pasar las inasistencias. Entonces, por lo menos ustedes están aquí presentes, pero y bueno, de pronto tienen problemas eléctricos, problemas de conectividad, pero cuando es así, pues uno como estudiante uno busca a dónde trasladarse, como hizo Margarita, que está donde un amigo, porque está en juego la materia. Bueno, ¿qué comentarios tienen sobre los videos de estudio de caso que se les dejó colgado en Classroom? Escucho comentarios, dudas sobre esos dos videos. Bueno, vamos a mirar. Voy a abrir acá. Voy a revisar aquí los grupos. Leonardo Bermúdez. Vamos a mirar por la asistencia. Leonardo Bermúdez no está acá. Iván Granados sí está. Acá Iván Granados y Adriana Charris. Adriana Charris ya no existe. Iván Granados, ¿cuál es la empresa o microempresa donde vas a desarrollar el trabajo? Profe, yo con Adriana y con Leonardo, si no me equivoco, el grupo es. Pero bueno, tuvimos a hablar con usted. Es necesario que sea una empresa a la cual se le haga la investigación. O puede ser también, nosotros podemos hacer una investigación de tipo social. Y cuando dices una investigación de tipo social, ¿exactamente a qué te refieres? Podemos una encuesta sobre un tema en particular. Pero es que, un momentico. Iván, lo que pasa es que lo que se trata es de tratar de conectar la investigación
con el programa que tú estás estudiando. Entonces, tú puedes hacer una investigación, entre otras cosas, hacer una encuesta no es hacer una investigación, porque las investigaciones... Apaga el micrófono mientras yo hablo, Iván. Porque está pagando una ayuda y van tocándolo, dígame. Bueno, lo que te digo es lo siguiente. Tú dices hacer una encuesta, como si hacer una encuesta fuera hacer una investigación, eso es falso. Hacer una encuesta nunca es hacer una investigación. O sea, eso no es sinónimo de investigación. Dentro de una investigación se recogen datos, dentro de una investigación. Una partecita de la investigación, una parte de la investigación es recopilar datos, recoger datos. Entonces, es factible que dentro de una investigación haya una recogida de datos a través de una encuesta. Pero eso es apenas una parte de la investigación, que es recoger datos. Y por lo regular no es suficiente con una encuesta. Por lo regular una investigación, si utiliza la técnica de recogida de datos basada en encuestas, por lo regular no es una encuesta, son muchas encuestas, varias encuestas. Y por lo regular se utilizan otras técnicas de recogida de datos. Y la recolección de los datos o el uso de la encuesta solamente es una parte de la investigación, o sea, no es la investigación completa. La investigación tiene muchas cosas. Por ejemplo, pueden haber otros métodos de recoger datos, como observación participante, como observación no participante. Depende también la metodología que se esté usando. Entonces, si tú crees que hacer una investigación es aplicar una encuesta, estás equivocado. Ahora, dentro de una empresa se puede aplicar encuestas, claro que se puede aplicar encuestas dentro de una empresa cuando la empresa es grande. Si la empresa es pequeña, no hay necesidad de aplicar encuestas, se pueden aplicar otros métodos más comprensivos que lleven a una mayor profundización en la naturaleza del problema investigado. Básicamente lo que determina una investigación es el problema que se va a investigar, no es la técnica que se utilice. La encuesta es una técnica que se utiliza para recoger datos, pero lo fundamental de una investigación no son las técnicas, lo fundamental de una investigación es el problema de investigación que se trata de resolver. Es decir, cuál es la pregunta científica, cuáles son las subpreguntas que derivan de la pregunta científica, cuál es el objetivo general, objetivos específicos. Eso sí define una investigación. Una investigación no te la define una encuesta. Aplicar una encuesta no te define una investigación. Puede ser parte de la investigación, pero no es la investigación. Ahora, en el trabajo que vamos a realizar, lo que se pretende es conectar la carrera que tú estás estudiando, que es mantenimiento de sistemas Y seguridad, profe. conectarlo con una investigación, y la mejor forma de conectarlo con una investigación es tratar de averiguar todo lo concerniente a un sistema de información de una entidad, de una organización. Puede ser cualquier tipo de organización, una cooperativa, por ejemplo. Puede ser del sector salud, una IPS, una clínica, un hospital. Profe, tengo otra. Una empresa que está en crecimiento, porque está hace poco tiempo creado, tiene pocos trabajadores, una empresa de internet. Eso es una microempresa y se puede trabajar en esa microempresa. Ah, bueno. Porque a esa sí soy más accesible, porque yo hago parte de la empresa. Esa es una empresa principal y tiene otra subempresa también dentro de ella misma. ¿Sí me entiendes? Yo hago parte de esa empresa. Pero es pequeña, nada más por todos somos como 8 trabajadores.
No, esa, Puedo hacer una esa queda, investigación de 10 minutos. esa debería ser donde tú desarrolles tu trabajo de investigación ahí. Eh, lo que se trata es como la empresa apenas está iniciando, entonces obviamente va a tener, todavía no va a tener al detalle el sistema de información de la empresa. Entonces, inicialmente, pues, como tú haces parte de la empresa, ya tú sabes cuál es el objetivo que tiene la empresa. Entonces, eh, para ti se va a hacer más fácil el desarrollo del trabajo porque hay personas que van a llegar a una empresa o microempresa y apenas van a indagar cuáles son los clientes, cuáles son los proveedores, cuál es el tejemaneje de la empresa, eh, qué información se recolecta, cómo se procesa esa información, cuáles son los resultados que arroja la empresa a nivel de producto. Entonces, en el caso tuyo va a ser extremadamente fácil porque tú eres miembro de la microempresa. Entonces, todas esas cosas te van a hacer mucho más fácil el desarrollo del trabajo. La idea es que a partir de la próxima semana, martes, empiecen ya a desarrollar el trabajo al interior de la empresa. Por eso es que le estoy preguntando hoy cuál es la empresa o microempresa en la cual van a desarrollar el trabajo. ¿Por qué se lo estoy preguntando hoy? Porque ya la semana entrante nos vamos a poner unas tareas y unas actividades a desarrollar dentro de cada una de esas empresas o microempresas. Entonces, por eso quería saber cuál era la empresa. Seguimos con el grupo de Nicole Fontalvo, Brian García, Ibri Sampaio. Le damos la palabra a Nicole Fontalvo. Nicole, te escuchamos, Nicole. ¿Cuáles candidatos tienes hasta ahora, Nicole? ¿Cuáles han...? Porque es que ya han pasado varias semanas, Nico. Eso le iba a preguntar, profe, ¿la empresa del tránsito se puede? Claro, cualquier cosa que sea una organización. Y si es una empresa, pues una organización se puede. Cualquier cosa que esté organizada. Esa es una y también sería otra donde trabaja el compañero Brian. Y donde, bueno, él acaba de unirse. Y en la parte me dices de transporte. ¿Cuál? ¿En la empresa de transporte tienen alguna persona adentro? Nicole, Diga, profe, que no le Sí. entiendo bien, se escucha un poco entrecortado. me dices que una empresa es una de transporte. ¿Tienen Del alguna tránsito. persona, perdón, de tránsito, me equivoqué? ¿Tienen alguna persona ahí adentro que les sirva de contacto para hacer el trabajo ahí? Sí, Y la otra es de tu compañero Brian. sí, él trabaja en una de celulares, si no estoy mal. Bueno, yo necesito que para el próximo miércoles tengas bien definido si es en la de tránsito o si es en la de celulares. Eso ya lo tienes, no me puedes decir porque lo estamos pensando, que estamos mirando. El miércoles ya nos vamos a poner unas metas, unas tareas, unas actividades. Entonces ya el miércoles debes tener definido eso. Ok, Nicole. Listo, profe. Bueno,
¿Qué profe? Ajá, cuéntame. Profe, ¿sí te escucha? Sí, claro, te estoy escuchando. Profe. Te escucho. Te escucho. Profe, todavía no he decidido cuál empresa empezar y todavía... Y tampoco tengo todavía el grupo, pero sí Como que no en tienes esta el grupo y estoy no estás en con cuál, Evelyn Saray Vázquez Racine. por cuál empezar. Pero ven acá y tú no estás con Evelyn Saray. Hice. Johan Lesmes y David Ojeda. David, te escuchamos, David. David, David, Profe, todavía no. No, no, qué empresa. ¿y para cuándo vas a tener eso? Si ya han pasado un poco de semanas, David. Estamos buscando. Bueno, David, para la próxima clase ya tienes que tener eso definido porque ya le vamos a dar inicio al trabajo de campo. Entonces debes tener eso definido para la otra semana. Lo mismo con las demás personas que están ahora mismo. Para la semana entrante es obligatorio que tengan definido dónde van a realizar el trabajo de investigación. Porque ya vamos a empezar a dar pauta para que usted entre y empiece el proceso inicial de recopilación de información. Vamos a mirar, a ver, ojalá que la tecnología no vaya a ser una mala pasada. Primero que todo, les voy a mostrar un video. Para mostrarles el video, voy a desactivar mi micrófono. Voy a desactivar mi micrófono con el objetivo de que no haya problemas en el sonido cuando les comparta el video. Entonces, vamos a hacer eso.
están? Hoy queremos hablar del tema de una de las técnicas de investigación cualitativa que se usa a menudo y que se llama entrevista en profundidad. Entonces, siguiendo este tema, vamos a ver 4 puntos. Primero vamos a distinguir esta entrevista de otros tipos de entrevistas. En el segundo lugar vamos a ver qué tenemos que hacer antes de decidirnos por esta técnica. En tercer lugar, algunos consejos sobre qué hacer durante la entrevista y por fin cómo entrevistar a las personas siguiendo este enfoque cualitativo de entrevistar. Ahora bien, la entrevista se utiliza tanto en investigaciones cualitativas como cuantitativas. Por esa razón, normalmente en la literatura metodológica se utiliza el concepto de entrevista cualitativa o entrevista en profundidad para distinguirla de otra clase de entrevista cuantitativa. Las entrevistas cuantitativas constituyen un instrumento estructurado, ¿no? Las preguntas normalmente son cerradas y precodificadas, o sea, el respondiente simplemente se limita a marcar una de las respuestas que ya tiene preconfigurada. Estas entrevistas cuantitativas se administran a una gran cantidad de personas y preferentemente, como dije, son preguntas precodificadas y estandarizadas, o sea que a todas las personas entrevistadas se plantea las mismas preguntas y preferentemente de la misma manera. El rol del entrevistador se limita simplemente a ser un recolector de objetivo de información que nos están proporcionando. Muy diferente es el enfoque y la situación de una entrevista cualitativa. Por el contrario del anterior, acá se trata de un instrumento flexible y muy dinámico, no directivo ni tampoco estructurado. No quiere decir que este entrevistador no prepara una guía de preguntas, pero esto no significa que le va a aplicar las mismas preguntas a todas las personas entrevistadas. Es un instrumento abierto, por eso se llama entrevista en profundidad, porque a través de este instrumento se quiere lograr la comprensión del tema que estamos estudiando. Entonces el rol del investigador también es diferente, no es simplemente un recolector de información objetiva, sino el mismo investigador se convierte en el instrumento, porque si bien tiene una guía previa, él mismo va preguntando a medida que van cambiando las situaciones de la entrevista. Antes de entrevistar, tenemos que distinguir de qué entrevista se trata. Tenemos que tener claro que entrevista cualitativa requiere estas características que acabo de mencionar. Y también, en segundo lugar, cuando estemos ya preparando una investigación cualitativa, esta entrevista tenemos que distinguir de los diálogos que normalmente el investigador hace cuando utiliza la otra técnica, de la cual ya hablamos o vamos a hablar en otra clase pregrabada, que es la técnica de observación participante. Cuando el investigador hace esa técnica, entra en el campo y observa, también dialoga, también hace entrevistas con las personas. Pero la diferencia es que en esas circunstancias del campo, el escenario es diferente. El escenario es natural, así como estás en el lugar y el escenario en el cual se desenvuelven las personas, ahí mismo uno entabla el diálogo. Sin embargo, cuando se trata de una entrevista en profundidad, el escenario es artificial, es específicamente preparado para hacer entrevistas. Entonces, para optar por la entrevista deberíamos considerar los siguientes puntos. En primer lugar, los intereses que tiene el investigador deberían ser ya suficientemente claros. Cuando yo exploro recién un tema desconocido, es mejor observar y ver cuáles son sus especificaciones como para después de entrevistar. Cuando yo ya sé lo que quiero entrevistar, de lo que quiero enterarme, entonces ahí conviene
escoger esta técnica de entrevista en profundidad. En segundo lugar, usamos esas entrevistas cuando los escenarios originales en los cuales se desenvuelven las personas son inaccesibles para nosotros. Supongamos que queremos investigar la vocación religiosa de las monjas del claustro que dedican toda su vida, que renuncian al mundo. Si nos interesa ese tema, es imposible que nosotros podamos ahí ingresar dentro del claustro monástico. Sin embargo, sí, tal vez podríamos conseguir que nos ofrezcan entrevistas. O sea, cuando el escenario no es disponible para entrevistador, entonces optamos también por las entrevistas. Y optamos también cuando hay limitaciones del tiempo. Por más que esas entrevistas son extensas e implican varias sesiones, igual el tiempo que necesitan a desarrollarse es menor cuando optamos por la técnica de observación participante, que requiere de una inversión de tiempo aún mayor. Y también cuando queremos esclarecer algunas experiencias que son subjetivas, no las podemos explicar, entonces obviamente la mejor forma es preguntarle a los actores que nos expliquen su experiencia interior. Bueno, estos son aspectos anteriores a la entrevista. Una vez que decidamos y empecemos la entrevista, tenemos que considerar lo siguiente: que en primer lugar, el número de sesiones. La entrevista cualitativa no es como la cuantitativa, que en media hora, 15 minutos ya nosotros entrevistamos una persona. En ningún caso una entrevista en profundidad se termina en una sola sesión. Normalmente necesitamos varios, por lo menos 2, 3, 4 sesiones, aunque la literatura nos enseña que algunas entrevistas en profundidad duran hasta 25 sesiones. Después se nos aconseja que al inicio de la entrevista avancemos lentamente, que no le presionemos al entrevistado para que se sienta cómodo con nosotros. Eso se llama establecer el rapport. El rapport también es un concepto que se habla en la otra técnica de observación participante y consiste en establecer una convivencia amigable, de confianza con las otras personas. Una situación en la cual la persona pueda abrirse y hablarnos libremente. Eso obviamente no se consigue de buena primera y tenemos que gastar tiempo en esto. Entonces también es importante en esa primera fase establecer el tono de la entrevista, ser de compañerismo. Nuestro entrevistado no debe sentirse cohibido, no debe sentirse así entrevistado, investigado, sino debe liberarse y establecer con nosotros un diálogo libre de compañerismo. Y de eso tenemos que ocuparnos durante la entrevista. También tenemos que esclarecerle los motivos. Obviamente, por ética de investigación hay algunos puntos que nuestro entrevistado debe tener claro. Tiene que saber que estamos haciendo una investigación, no le podemos ocultar este hecho, aunque tampoco tenemos que explicarle con detalles cuáles son nuestros objetivos. Tenemos que asegurarle el anonimato y tenemos que ofrecerle que, si así lo desea, los resultados de esta investigación que realizamos gracias a su ayuda, si él lo desea, de alguna forma lo haríamos llegar. Eso durante la entrevista. También en estos momentos se debería establecer con el entrevistado la frecuencia de las sesiones, el lugar, los horarios de nuestros encuentros. Otro consejo que deberíamos tener en cuenta al entrevistar es usar preguntas descriptivas. A veces se necesitan preguntas bien puntuales, pero preguntas descriptivas, las que le piden describir una situación, le permiten a expresarse con más libertad por parte de nuestros entrevistados, ¿no? Las preguntas descriptivas son como decirle: y bueno, ¿cómo se inició usted en el consumo de esa clase de drogas? ¿Quiénes fueron las personas que le indujeron? ¿Cómo se sintió usted? Entonces le permitimos a explayarse.
Acordémonos que nos interesa en esta clase de investigación comprender el fenómeno que estudiamos, y para esto necesitamos gastar el tiempo y permitirle expresarse libremente a nuestros sujetos de investigación. Eso no quita que elaboremos siempre una pequeña guía de la entrevista. Esta guía vendría a ser el instrumento de esta técnica que es la entrevista en profundidad, y esta guía solamente es flexible como todo el diseño de esta clase y se usa solamente para que tengamos certeza de que los temas clave que nos propusimos a investigar sean abordados. Finalmente, para cerrar esta clase y proporcionar algunos consejos sobre cómo entrevistar, sería bueno que tengamos en cuenta lo siguiente. En primer lugar, nunca abrir juicio. Nuestro entrevistado nunca debe sentirse censurado, cohibido. Nunca podemos escandalizarnos porque nos cuenta alguna cosa de pasado o con connotaciones éticamente censurables. No debemos abrir el juicio, aún cuando en el fondo no estemos de acuerdo con ciertas conductas, porque esa es nuestra sorpresa, ese nuestro juicio podría hacer que el entrevistado ya se vuelva más reacio a contarnos sus experiencias. Y permitir a la gente, en segundo lugar, permitir que hable aun cuando a nosotros nos parece que los temas no son relevantes, no cortarle, sino encauzar el diálogo sutilmente. Si el entrevistado cree que es importante contarnos cosas, pues escuchemos. Prestar atención es importante, aun cuando en el fondo no es lo que estamos esperando escuchar. Prestar atención debe ser una actitud que nosotros manifestamos al encuestado, y usar notas, tener una hoja sería bueno aun cuando grabemos la entrevista. Es de tomar nuestras notas, ser sensible, prestar atención, interrumpirle diciendo, qué interesante lo que me está contando, es lo que ayuda a que la persona se abra y nos cuente lo que deseamos saber. También saber sondear. Sondear es como intentarle sacarle alguna información, pero también saber cuando la persona es reacia y no insistir demasiado. A veces tenemos sospechas que el entrevistado nos está mintiendo. Entonces, para eso existen los controles cruzados. Controles cruzados son preguntas que en otro momento de la entrevista podemos hacerlo para verificar si realmente era cierto lo que el entrevistado nos contó. Y finalmente, saber grabar las entrevistas. Las grabaciones de entrevistas, entonces, es una herramienta muy útil porque registra todos los detalles que a nosotros se nos van a olvidar. Pero grabar tiene algunas técnicas, algunas estrategias. En primer lugar, debemos nosotros siempre pedir permiso. Nunca podemos esconder el micrófono y grabar la entrevista sin el permiso del sujeto que investigamos, porque esto atentaría en contra de los principios de la ética de investigador. Pero tenemos que saber también que cuando el entrevistado nos acepta ser grabado, siempre al principio va a haber esa tensión, siempre va a tener en mente este micrófono. Si le pedimos, yo puedo grabar la entrevista, sí, claro que sí. Cuando prendemos el botón y ponemos ese aparato, la grabadora o el teléfono, lo que sea, entre el entrevistado y nosotros, entonces siempre va a haber un tiempo en el cual el entrevistado va a tener en su mente la presencia de ese grabador. Existen dos elementos que nos ayudan a superar esa situación. En primer lugar, no colocar ese instrumento entre él y yo, sino ponerle un poco al costado. Y en segundo lugar, seguir haciendo los apuntes. Por más que estamos grabando, seguirlos haciendo apuntes tiene dos finalidades. La primera, que demostramos a través de esto el interés por lo que nos está contando. Y en segundo lugar, porque ahí podemos anotar no tanto el contenido de las respuestas, sino las reacciones, los gestos, las expresiones del rostro que la grabadora no va a percibir. Bueno, creo que con estas técnicas es todo por hoy. Son temas más importantes, de acuerdo a mi opinión, relacionadas con esa técnica que es la entrevista en profundidad. Muchas gracias por la atención.
Bueno, ¿qué les pareció el video? Comentarios sobre el video. No voy a hacer un complemento de lo que se dijo en el video. Cuando se vaya a hacer la entrevista en profundidad, cuando ustedes vayan a hacer la entrevista en profundidad, posiblemente algunos de ustedes lleven una grabadora de sonido, utilicen el celular, bien sea para grabar el audio o bien sea para grabar video. Como decía la persona que explicaba, a veces cuando se coloca el instrumento, el dispositivo para grabar el video, la persona no están acostumbradas a dar entrevistas, entonces se les dificulta hablar, se enredan en las ideas. Entonces, entre menos esté pendiente la persona entrevistada de que está siendo grabada, es mucho mejor, porque habla de una manera más normal. Por eso él hablaba de que si es un dispositivo de audio, de grabar audio, en vez de estar ahí en la mitad de las dos personas, hacerlo a un lado, porque igualmente a un lado también graba. Y si lo hace hacia un lado, la persona no va a estar viendo el dispositivo y puede, en un momento de la entrevista, puede olvidársele que está siendo grabada y habla con más naturalidad. Entonces esos son pequeños tips para mejorar la calidad de la entrevista. La persona que dio la conferencia que acabamos de ver nos hablaba también de que había otras maneras de recabar datos, como observación participante y observación no participante. Inclusive habló de que en otro video se iba a dedicar a explicar lo de la observación participante y no participante. Esto yo creo que viene a colación por el hecho de que es factible que a alguno de ustedes se les ocurra entrevistar a la persona y activar el dispositivo, el celular, para grabar el audio o grabar video sin que la persona tenga conocimiento que está siendo grabada. Eso no es correcto, eso es contrario a la ética. Si bien es cierto que uno debe tratar de que la persona se olvide del dispositivo para que pueda hablar con más naturalidad, no es correcto, porque es casi que es un engaño lo que usted está haciendo, porque usted lo está poniendo a decir cosas y la persona no tiene idea de que está siendo grabada. Entonces eso no es para nada recomendable. Inclusive cuando se hace observación no participante, los sujetos principales de la investigación deben tener conocimiento que en el transcurso de la investigación se va a hacer observación no participante, para salvar el criterio ético de que no se está violando la privacidad de nadie, ni se está metiendo con cuestiones de tipo personal en el evento de que se haga una grabación y las personas que intervienen en esa grabación no tienen conocimiento de que están siendo grabadas. Entonces hasta la observación no participante tiene límite, porque si la observación no participante se hace sin conocimiento de los implicados, pues eso es una clara violación a la ética. Cuando usted hace la entrevista, es importante que tenga a la mano, además del dispositivo con el cual usted recoge la información, que tenga un diario de campo. De pronto en clases anteriores no le habíamos hablado a fondo sobre el diario de campo,
El diario de campo es otra manera de recabar información. Es decir, así como existen dispositivos de audio que te registran lo que la persona habla, o dispositivos de video de te recogen el video de la persona, el diario de campo es un instrumento. Entonces ustedes de pronto se les hará raro, ustedes dirán, no, un instrumento es una grabadora de sonido, un instrumento es un celular, un instrumento es una cámara, ¿no? Pero es que un diario de campo también es un instrumento. O sea, una agenda, una libretica pequeña, cualquier cosa donde usted puede con un bolígrafo escribir, eso es un instrumento. La gente cree que instrumento solo es lo tecnológico, pero un instrumento de recogida de datos es el diario de campo. Y el diario de campo no es más que una serie de papeles en los cuales usted va registrando a bolígrafo o a lápiz, usted va registrando una serie de notas. Entonces, cada que usted vaya a hacer una entrevista en profundidad, si no lo podemos llamar obligatorio, podemos decir que es sumamente importante, es de trascendental importancia, que usted tenga a la mano el diario de campo. Es decir, como la investigación va hasta el mes de noviembre, hasta la última semana de noviembre o la primera de diciembre, cada que usted vaya a la empresa o microempresa o organización que usted escogió, no se le debe olvidar tener en la mano su diario de campo. En ese diario de campo usted va a anotar todo lo habido y por haber dentro de la investigación. Desde comentarios como por ejemplo el ambiente de la empresa o de la microempresa, la descripción del sitio, si es de poca luz, si no hay luz suficiente, si es muy ruidoso, la descripción de las personas que trabajan ahí, su manera de comportarse, tanto entre ellas como ellas con los clientes. O sea, todas esas cositas empieza usted a redactarlas en su diario de campo. Y cuando usted redacta algo en su diario de campo, usted debe tener precisión en cuanto a fecha del registro que está haciendo, fecha, hora, lugar y actores relacionados con lo que usted va a escribir. Entonces, si estoy en Gradesa, si hoy llego a las 3 de la tarde a Gradesa, entonces en mi diario de campo voy a colocar fecha 29 de septiembre de 2021, hora 3 de la tarde, lugar Gradesa, sitio oficina del gerente. Me encuentro sentado en una silla de espera. Hay 3 personas esperando. Yo tengo cita para las 3:10 de la tarde. Hay una recepcionista que se nota muy agradable con las personas que están ahí, muy atenta. El sitio es un sitio agradable. Ya son las 3:15. Me acaban de llamar. Entro. Una oficina amplia. La persona se ve una persona muy seria, de avanzada edad. Todas esas cosas. Una investigación. En una investigación usted tiene que tratar de llenar todo lo que usted vea, lo que observa, todos esos datos los anota. Ahora, que usted tiene una entrevista a profundidad, ya lo pasaron a la oficina. Entonces, nota, el gerente estaba ocupado, la entrevista iniciaba a las 3:15, se demoró 10 minutos, voy a iniciar a las 3:25, inicio de la entrevista. Entonces,
coge usted el dispositivo, el celular, lo pone en audio, le dice, señor gerente, se molesta usted porque le grabe, me gustaría grabar porque yo después voy a necesitar repasar la información que voy a charlar con usted, y entonces para mí es muy importante poder registrar sus palabras, porque a veces se habla muy rápido y no voy a tener tiempo de tomar determinadas notas, aun cuando yo voy a tomar unas notas aquí en esta libreta, pero quiero que usted me permita grabar la conversación. No, como no, grabe. Bueno, voy a colocarlo esto por acá, y no lo pone frente a frente, sino lo pone. Entonces, bueno, vamos a iniciar la entrevista, señor gerente. Bueno, me presento, soy fulano de tal, estudiante de segundo semestre de Infotec. Estamos interesados en mirar aspectos que tienen que ver con la información de esta empresa, específicamente con su sistema de información. Voy a iniciar la entrevista, X cosa. Entonces, cuando el tipo está contestando, tú sabes que todo lo que está diciendo lo está registrando el dispositivo de grabadora de sonido. Pero tú en algún momento tomas nota. En la pregunta número 1, que ha dudado al momento de contestar, parece que no le gustó la pregunta, se ha demorado bastante, ha hecho un gesto como de que no le gusta el que se le haya preguntado. Todas esas cosas las vas registrando, porque la grabadora lo que te está registrando es el sonido, las palabras, tanto las que dices tú como las que dice él, pero la grabadora no te está registrando si arrugó la cara, si dejó varios minutos sin contestar porque parece que le incomodó la pregunta. Esas cosas no te las da la grabadora de sonido. Esas cosas tú las vas anotando en tu diario de campo. Ahora, ¿qué va a pasar con el diario de campo cuando estemos allá en la última semana de noviembre? El diario de campo va a tener toda clase de notas, desde notas sobre cuando llegaste, las percepciones que tuviste del ambiente, las percepciones que tuviste de los trabajadores, las percepciones que tuviste de los clientes, las percepciones que tienes de la gente que entrevistaste. O sea, ese diario de campo va a estar abultadito, va a tener muchas notas, y las notas van a estar fechadas con fecha, hora, es decir, no va a haber un revoltijo de información que después tú no vas a tener ni idea, porque tienes 100 hojas y si vas a buscar algo no sabes ni dónde buscarlo. Entonces por eso debe estar cada día, cada vez que tú haces una anotación, debe estar registrado la fecha, la hora, el lugar, quiénes están ahí, dónde está, todo para que mañana más tarde, cuando vayas a buscar algo en especial, no estés como loco y no encuentras lo que vas a buscar. Ahora, ¿qué va a pasar con ese diario de campo? Con ese diario de campo, como tú no lo puedes meter dentro del trabajo porque es una agenda, y en la agenda de pronto tienes otras cosas, o de pronto simplemente no quieres deshacerte de tu diario de campo, tú al final, cuando vayas a entregar el trabajo que me vas a entregar, el trabajo va a tener unos anexos. Uno de los anexos que tú le vas a meter a ese trabajo es las notas del diario de campo. Entonces, o las transcribes utilizando un procesador de texto como Word, que de pronto si son muchas te vas a demorar transcribiéndolas, o le tomas fotografías a cada una de las páginas del diario de campo y pones anexo número 1, por dar un ejemplo, anexo número 1, diario de campo. Entonces ahí empiezas a colocar las fotografías de cada una de las páginas de tu diario de campo. Eso le va a demostrar a tu profesor o al que te está evaluando de que tú no estuviste con los brazos cruzados, que realmente trabajaste. Ahí el profesor se va a dar cuenta que lo que tú dices dentro de la investigación tiene sentido, que es coherente, porque ahí básicamente se refleja el trabajo de campo. Ahora,
En los anexos no solamente va a ir el trabajo de campo. Puedes tener un anexo número 2, un anexo número 3, un anexo número 4 sobre entrevistas en profundidad. Entonces, si la primera entrevista fue al gerente, entonces, anexo número 2, entrevista en profundidad al gerente general de la fábrica de Gradesa. Señor fulano de tal. Fecha de la entrevista, miércoles 29 de septiembre de 2021. Hora de la entrevista, 3:30 de la tarde. Lugar, tal. Pregunta número 1. Entonces, utilizas tu grabadora de sonido para poder transcribir las diferentes preguntas que tú hiciste y las diferentes respuestas que te dieron. Entonces, pregunta número 1. ¿Desde cuándo está trabajando en Gradesa? Respuesta. Entonces transcribes lo que el tipo te contestó. Si el tipo te contestó, estoy trabajando desde hace 5 años, antes de esto trabajaba en tal parte y me conocí con fulano y me recomendó acá y di mi hoja de vida y el día tal entré a trabajar acá. Tal como él con los pausas que él hace, las pausas se traducen en signos de puntuación. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se va a hacer un descanso se coloca una coma, o cuando el descanso es muy largo, entonces es un punto seguido, un punto aparte. El señor cuando te está dando la entrevista no te está diciendo coloca coma, o coloca punto y coma, o coloca punto seguido, o coloca punto aparte. El tipo te da la grabadora de sonido, te tiene ahí la entrevista que tú hiciste. Entonces cuando tú estás transcribiendo, que tú notas que él hizo una pausa, entonces tú miras si esa pausa es una coma, o si es un punto y coma, o si es un punto aparte. Tú ya, ahí la puntuación sí la colocas tú. Pregunta número 2. Colocas la pregunta respuesta. Entonces, todo lo que tú tienes en la grabadora de sonido, tú lo transcribes en el procesador de texto en Word y lo colocas como anexo número 2, entrevista al gerente. De pronto el anexo número 3 puede ser segunda entrevista al gerente, porque recuerden el video, generalmente una entrevista en profundidad no se hace una sola vez. Por lo regular tú coges a la persona, le haces su repertorio de preguntas, le dices muchas gracias, ha sido usted muy amable, estaré en contacto con usted porque posiblemente haya otras dudas, otras inquietudes y posiblemente necesite hacerle una nueva entrevista para profundizar determinados temas. Por ahora quiero dejarlo ahí, pero en determinado momento es factible que yo reanude una nueva entrevista con usted. Entonces, es factible de que el gerente te tenga que dar una segunda, una tercera y una cuarta entrevista. Las entrevistas en profundidad se caracterizan por eso, porque es que es imposible que en una sola sesión tú le logres sacar toda la información que tú requieres para el trabajo. Es decir, se necesita que seas un artista del periodismo, que seas ¿cómo se llama el periodista ese que trabajaba en RCN que ya se pensionó? Gozaín, Juan Gozaín, que seas un Juan Gozaín para que tú elijas las preguntas bien certeras y cuando ya termine la entrevista le sacaste hasta el último jugo al entrevistado. Eso es muy difícil, y menos nosotros, ustedes que de pronto no han tenido ese ejercicio ni allá en el bachillerato ni acá dentro del Infotec, no han tenido ese ejercicio. Entonces es muy probable que esa entrevista les haya dado alguna información, pero no toda. Entonces, a medida que pasan los días, las semanas, cuando tú vas a organizar, tú dices, oye, pero realmente este man me dijo que esto se hacía de esta manera, pero yo estuve en la oficina tal y yo me di cuenta que eso no es así, porque esta señora coge esto y esto, y allá le pasan esta información y él me dijo que esto es así. Me tiene enredado porque ahora no sé si es así o si es asado. ¿Cómo voy a lograr despejar esta duda? Voy a hacerle una entrevista tanto a él como a estas personas que laboran aquí
y que están manipulando tal tipo de información. Entonces, haces una entrevista y le haces una entrevista. Cada entrevista es un anexo. Anexo número 1, anexo número 2, anexo número 3, anexo número 4. Esos anexos tienen que hacer parte del trabajo que ustedes me van a entregar a final de año. Por eso es que les puse ese video, para que vieran, para que más o menos tengan idea de cómo se hace una entrevista en profundidad, para tratar como de mejorar todavía lo que tiene que ver con entrevista en profundidad. Voy a tratar de ponerles otro video que es más corto, que te da 10 pasos, que dice que estos son los 10 pasos importantes que debe tener una entrevista en profundidad. Paso número 1, paso número 2. Es sumamente breve el video y se los voy a colocar a continuación. Primero voy a deshabilitar mi sonido para que no tengan problemas con el sonido. Documentarse previamente sobre el informante y su contexto. Si es posible, obtener la máxima información que podamos sobre la persona que vamos a entrevistar, lo que nos ayudará a orientar la entrevista hacia aspectos de potencial interés. Naturalmente, nos referimos a fuentes accesibles que no atenten contra la intimidad y derechos de privacidad del informante. Paso número 2. Elaborar un guión temático como recordatorio. Identificar los aspectos que nos gustaría incluir en la entrevista. Pueden estar en relación con las variables o dimensiones del estudio. Hablamos de un listado de temas, nunca de preguntas, o pueden ser preguntas generales, solamente orientativas. Esta es la manera de que durante la entrevista elabores las preguntas adaptándolas a las características del informante. Paso número 3. Programar la entrevista en la hora y lugar que el informante elija. Se trata de transmitir confianza, por tanto, comencemos por adaptarnos a las preferencias del informante. Si está cómodo, lo hará mejor. Fija algunos límites, nada de lugares ruidosos, nada de interrupciones, nada de testigos, y si se impone, negociar el rol de participante silencioso. Paso número 4. Entrenarse en los medios de grabación.
Una entrevista en profundidad es un acto único e irrepetible. Por tanto, no hay lugar a las improvisaciones. Comprueba el estado de tu equipo de grabación y el adecuado funcionamiento de ese equipo antes de comenzar. Paso número 5. Motivar al informante para que hable abiertamente sobre lo que considere No se más entiende. importante. Él es el dueño de la palabra y quien decide qué es lo que incluye en su relato. No le interrumpas. Luego decides lo que te conviene o no transcribir. Evita interrogarle sobre lo que tú consideras importante. Mejor preguntas descriptivas que directivas. Primero, deja que el informante se exprese con libertad y cuando haya finalizado, repasa tu guión temático. Continúa conversando e introduciendo temas no tratados. Paso número 6. Establecer una duración máxima de la sesión en función de las posibilidades del informante, siempre inferior a las 2 horas. Menos tiempo si el informante es una persona mayor o nota signos de cansancio. Siempre es preferible realizar nuevas sesiones que agotarle en una sola entrevista. Paso número 7. Observar y registrar el lenguaje no verbal, sus gestos, sus posturas, sus estados de ánimos, sus emociones, sus silencios. Cuando son significativos, merece la pena anotarlos. Luego, los incorporas a las transcripciones en anotaciones entre corchetes. Siempre serán más descriptivos que el uso de puntos suspensivos. No te parezcas a la grabadora. Utiliza tu propio lenguaje corporal para mostrar interés y motivar al informante. Paso número 8. Mantener la ética en todo momento, agradeciendo la participación. El respeto al informante pasa por garantizar sus libertades como sujeto de una investigación. Acepta si desea retirarse sin finalizar la entrevista o interrúmpela si le está haciendo sufrir. Agradece su esfuerzo. La sensación de haber sido útil puede ser la mejor recompensa. Paso número 9. Transcribir las grabaciones lo antes posible. Hazlo con método y lo más próximo a la realización de la entrevista. Así recordarás mejor expresiones poco comunes, pasajes afectados por ruidos u otros defectos de grabación. Finalmente, paso número 10. Verificar el contenido de las transcripciones con el informante. Si tienes oportunidad, otorga al informante el derecho al veto. Entrega una copia de las transcripciones y permite que haga las modificaciones que estime oportunas. Con Grammarly puedes Bueno, lo bueno de este video es que lo que explicaba lo iban anotando, iba saliendo en pantalla las letras. Lo que dijo este segundo video es importante, por ejemplo, la parte que dijo relacionada con la duración. No se le ocurre a usted hacer una entrevista en profundidad de más de 2 horas, porque no le vuelven a conceder más entrevistas. Es más, yo diría que 1 hora o hora y media pues es hasta aceptable, pero una entrevista de 2 horas, eso deja muy cansado a la otra persona y la deja casi que sin ganas de volver a darte otra entrevista más. Entonces, que la entrevista no sea cortita,
pero que tampoco se vuelva una cosa muy aburrida y que te saquen el cuerpo después porque ya quedan mamados de la intensidad con la que tú lo abordaste o la abordaste. Preguntas. Preguntas. No hay preguntas. Para la clase que viene me van a traer unas posibles preguntas que van a realizar en su primera entrevista dentro de la empresa o microempresa que van a trabajar. Entonces, vayan pensando a qué persona dentro de esa empresa o microempresa pueden hacerle una primera entrevista. Esa primera entrevista va a girar sobre el objeto de la empresa. Al final de la entrevista debe quedar claro qué hace la empresa, cómo lo hace, para qué lo hace, quiénes son sus principales clientes, quiénes son sus proveedores, su marco legal. Dentro del marco legal está sujeta a qué organización. Si es un establecimiento como una heladería, pues estaría sujeta, por ejemplo, a la inspección de precios, pesas y medidas de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Ciénaga. Si es un hospital, por ejemplo, o una clínica, estaría sujeto a la Secretaría de Salud Departamental. ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuál es el marco legal de la empresa? ¿Cómo es la empresa? ¿Qué hace la empresa? Clientes, proveedores, cuáles son los servicios o los productos que vende. Entonces la primera entrevista que usted haga debe dejar bien claro cada una de esas situaciones. Entonces se traen preparado a quién podrían entrevistar dentro de esa empresa y cuáles son las preguntas que usted le formularía. Y aquí las revisamos y miramos si están bien encaminadas las preguntas. Si de pronto les hace falta alguna pregunta que de pronto, como varias cabezas piensan mejor que una, entonces se le puede sugerir una nueva pregunta y ya estaríamos tratando de tener un borrador de lo que sería nuestra primera entrevista en profundidad. Bueno, como no hay preguntas, los dejo. Les deseo un feliz resto de semana y nos estamos viendo el próximo miércoles. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.